Hey, ¿qué onda, raza? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como se habrán dado cuenta, sí, venimos de gala. Y la razón es que mi objetivo con este video es que ustedes puedan hacer diagnósticos de manera súper rápida en las gasometrías a través de únicamente 3 pasos, los cuales los vamos a abordar más adelante en el video. También mi objetivo es que no tengan la necesidad de andarse memorizando las cosas. Pero lo único que sí se van a tener que aprender son valores normales de lo que son estos parámetros. Y esto es lo primero que vamos a ver en el video. Así que para empezar tenemos lo que es el potencial de hidrógeno, o mejor conocido como el pH. Brevemente, lo que es el pH es la cantidad de hidrogeniones que hay en el cuerpo. El valor normal de lo que es el pH es de 7.35 a 7.45. Si nosotros tenemos un valor por debajo de 7.35 es porque hay una alta cantidad de hidrogeniones. Por eso es que hay una acidemia. Por el contrario, si nosotros tenemos valores por arriba de 7.45 es porque no tenemos hidrogeniones, o sea, una alcalemia. El segundo valor es lo que es el bicarbonato. El bicarbonato, aquí puse la fórmula y hay que recordar que actúa como un buffer. La función que tiene el bicarbonato es regular lo que es los niveles del pH. Los valores normales del bicarbonato rondan aproximadamente entre 22 a 26. Otro valor importante es la presión de lo que es el dióxido de carbono. Este valor ronda entre los 35 y 45. Por último tenemos lo que es el exceso de bases, o abreviado como EB. Este valor ronda entre más menos 3. Es decir, si nosotros tenemos más 1, más 2, más 3, es normal. Y también si tenemos menos 1, menos 2, menos 3, el valor es normal. ¿Qué quiere decir el exceso de bases? Como su nombre lo dice, tenemos un exceso de bases. ¿Como de qué cosa? El bicarbonato. Así que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un más 20, quiere decir que nosotros tenemos mucho bicarbonato o muchas bases. Y por el contrario, si nosotros tenemos menos 20, es porque no tenemos bases o que no tenemos bicarbonato. Nosotros podemos hacer diagnósticos únicamente con el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Con eso tienen. Ya hasta lo que es el pH sale sobrando para poder hacer el diagnóstico. Así que ocupamos dos cosas: el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Así que ahora sí vamos a pasarnos a lo bueno. Y para empezar, aquí arriba les puse una imagen de referencia de lo que es el pH. Y como les había comentado anteriormente, los valores normales rondan entre 7.35 a 7.45, que sería más o menos aquí. Si el pH se va hacia lo que es la izquierda, se dice que el pH baja. O dicho de otra manera también, el pH se acidifica, hay una acidemia. Por el otro lado, si los valores se desvían hacia la derecha, el pH aumenta. O dicho de otra manera, hay una alcalemia. Así que tenemos acidemia y alcalemia. Vamos a pasar a los 3 pasos. Primero, lo que tenemos que saber es cómo funciona el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono respecto a lo que es el pH. Lo que es el bicarbonato, como había comentado, actúa como una base, un buffer. Y este va a actuar directamente proporcional a lo que es el pH. Es decir, si aumenta lo que es el bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar también. Por el otro lado, si nosotros bajamos lo que es el bicarbonato, ¿qué es lo que va a pasar con el pH?
también va a disminuir. Por eso les digo, actúa directamente proporcional el bicarbonato respecto al pH. Sube bicarbonato, sube pH. Baja el bicarbonato, baja el pH. Ahora lo que es el dióxido de carbono. Lo que es el dióxido de carbono va a actuar como un ácido en el cuerpo. Y este va a actuar inversamente proporcional respecto a ¿qué? Al pH. Es decir, si nosotros aumentamos las concentraciones de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. El pH se va a acidificar. Va a provocar una acidemia. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa si nosotros bajamos las concentraciones de dióxido de carbono? Si nosotros las bajamos, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar. Va a provocar lo que es una alcalemia. Entonces, si el dióxido de carbono baja, el pH sube. Y si sube el dióxido de carbono, baja el pH. Así que ese es el primer paso que hay que saber. Cómo actúa el bicarbonato y el dióxido de carbono respecto a lo que es el pH. Ahora bien, el segundo paso que hay que saber es a través de la siguiente pregunta. Y es, ¿quién me está ocasionando el daño? Con esta pregunta podemos darle el apellido a la afectación. Es decir, con esta pregunta nosotros podemos decir si el problema es metabólico o si el problema es respiratorio. Si el problema es metabólico, quien me va a estar ocasionando el daño van a ser los riñones o el metabolismo de las células. Por el contrario, si el problema es respiratorio, quien me va a estar ocasionando el problema son los pulmones. ¿Por qué? Porque hay que recordar un poquito de fisiología, ya que los riñones tienen la función de reabsorber a circulación lo que es el bicarbonato y también lo que es el metabolismo celular. Las células van a poder regular estas concentraciones de bicarbonato. Por eso se dice que si el problema es metabólico, el problema metabólico está regulado por lo que es el bicarbonato. Mientras que el problema respiratorio está regulado por lo que es el dióxido de carbono. Y quien se encarga de esas concentraciones de dióxido de carbono son los pulmones. Con eso tenemos el segundo paso, que es quién nos ocasiona el daño. Si es el problema metabólico o el problema respiratorio. Por último, vamos a pasar al siguiente paso, que este paso está conformado por una sola palabra, que me la enseñó una docente hace un par de años, que en su momento yo no la entendía y apenas hasta la fecha recientemente pude entender a lo que se refería, y es la palabra miro. Ahí les va. Si el problema es metabólico, los valores van a estar iguales. Mientras que si el problema es respiratorio, los valores van a estar opuestos. Así que, retomando, si el problema es metabólico, todos los valores van a estar aumentados o todos los valores van a estar disminuidos. Van a estar parejos los valores. ¿Están arriba todos o están abajo todos? Mientras que si el problema es respiratorio, un valor va a estar aumentado y los otros van a estar disminuidos y viceversa. Y listo. Con esas tres cosas van a poder hacer el diagnóstico de manera súper sencilla. Así que recapitulando, habíamos dicho que hay que saber cómo están involucrados el bicarbonato y el dióxido de carbono respecto al pH. Número 2, quién me está ocasionando el daño, si el problema es metabólico o si el problema es respiratorio. Y 3, con la palabra miro.
Si es metabólico, los valores están iguales. O si el problema es respiratorio, los valores están opuestos. Ahora sí, vamos a pasar a lo bueno. Y son las 4 alteraciones. Y para ello vamos a estar aplicando estos conceptos. A lo mejor a muchos les da miedo estas alteraciones, pero créanme que con estos 3 conceptos se les va a hacer mucho más sencillo. Así que primero vamos a empezar con lo que es una acidosis metabólica. Y para ello vamos a empezar con la pregunta. Y es, ¿quién me está ocasionando el daño? Al hacer un problema metabólico, quien lo va a estar ocasionando van a ser o los riñones o el metabolismo celular. Al bajar las concentraciones de ¿qué? Bicarbonato. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el bicarbonato en una acidosis metabólica? Va a estar disminuido. Y ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que habíamos dicho de el bicarbonato respecto al pH? Habíamos dicho que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Así que si nosotros en este caso tenemos un bicarbonato bajo, ¿cómo va a estar el pH? También el pH va a estar bajo. Va a haber una acidemia. Ahora vamos a entrar a lo que es el punto extra, que es la compensación. En este caso, como nosotros tenemos un pH bajo, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo para querer compensar? Es decir, para que ese pH ácido se vuelva a su estado normal. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo para volver a la homeostasis? Y es a través de los pulmones. ¿Qué van a hacer los pulmones? El paciente va a estar hiperventilando. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar exhalando, ¿qué es lo que va a estar sacando de su cuerpo? Dióxido de carbono. ¿Y qué habíamos dicho del dióxido de carbono? Que es un ácido. Entonces por eso el paciente está hiperventilando. ¿Por qué? Porque está sacando el dióxido de carbono. Porque si de por sí el pH está ácido y al tener dióxido de carbono en circulación, ¿qué va a pasar con ese pH? Se va a empeorar. Se va a volver mucho más ácido. Por eso el paciente está sacando ese dióxido de carbono para querer volver a la homeostasis. Y ahora sí la pregunta es, ¿cómo va a estar la presión de dióxido de carbono en la gasometría? Va a estar disminuido porque el paciente está sacando ese dióxido de carbono a través de la hiperventilación. ¿Y qué les había dicho de la palabra miro? En este caso, como el problema es metabólico, ¿cómo están los valores? Iguales. Si se dan cuenta, el pH, el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono, los 3 están disminuidos. Y si se dieron cuenta, aplicamos los 3 conceptos en la acidosis metabólica. Ahora vamos a pasarnos al siguiente, que es una acidosis respiratoria. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, ¿quién es el que nos está ocasionando el problema? Al ser un problema respiratorio, son los pulmones. Entonces, ¿qué van a hacer los pulmones? Los pulmones van a retener lo que es el dióxido de carbono. El paciente no va a estar exhalando. Es decir, se va a contener todo ese dióxido de carbono. Por lo tanto, en una gasometría, en una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? Va a estar elevado. Y que habíamos dicho de el dióxido de carbono respecto al pH, que el dióxido de carbono es inversamente proporcional. Así que en este caso, como tenemos el dióxido de carbono elevado, ¿cómo va a estar el pH? El pH va a estar disminuido. Va a haber una acidemia. Y ahora, ¿cómo es que compensa nuestro cuerpo para volver esa acidemia a una homeostasis? Va a ser a través de los riñones o del metabolismo celular, a través de la reabsorción de bicarbonato.
En ese caso, como el pH está ácido, como está bajo, queremos que haya bicarbonato. Porque hay que recordar que habíamos dicho que el bicarbonato actúa como una base. Entonces, nuestro cuerpo va a buscar la manera de sacar hasta debajo de las piedras ese bicarbonato. ¿Para qué? Para llegar a la homeostasis. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Va a estar elevado. O incluso el bicarbonato puede estar normal. Porque lo que es el bicarbonato, este mecanismo de compensación, tarda hasta horas. Por eso les digo, puede estar elevado o incluso puede estar normal. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de la palabra miro? En este caso, como el problema es respiratorio, los valores están opuestos. En este caso, como el pH está disminuido, ¿cómo está el dióxido de carbono y el bicarbonato? Están elevados. Y ya, ¿se dieron cuenta que aplicamos los tres conceptos? Ahora, continuando, vamos a ir con lo que son las alcalosis. Tenemos lo que es la alcalosis metabólica. Y otra vez, vamos a responder la pregunta: ¿quién nos está ocasionando lo que es el problema? En este caso, en una alcalosis metabólica, como el problema está en el metabolismo, como el problema está en los riñones, en el bicarbonato, ¿cómo es que va a estar el bicarbonato? El bicarbonato va a estar elevado. Y otra vez que habíamos dicho el bicarbonato respecto a lo que es el pH, que es directamente proporcional. Así que si se eleva lo que es el bicarbonato, ¿cómo va a estar el pH? Va a estar elevado el pH. Ahora entra el mecanismo de compensación. Como les había dicho, en este caso, nuestro pH está alcalino. ¿Y cómo le podemos hacer para hacerlo más ácido? A través de la hipoventilación. O sea, el paciente no va a estar ventilando. ¿Por qué? Porque quiere contener todo ese dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono habíamos dicho que actúa como un ácido. Porque en este caso les comento, tenemos un pH elevado, un pH alcalino. Entonces, si el paciente no está respirando, va a contener todo ese dióxido de carbono para compensar, para poder llegar a su homeostasis. Entonces, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono en la gasometría? Va a estar elevado, porque lo está conteniendo. O sea, para entender este mecanismo del dióxido de carbono, me gusta ponerlo en dos extremos. O el paciente está respirando o no está respirando. Y en este caso, en una alcalosis metabólica, en términos extremistas, el paciente no está respirando. ¿Por qué? Porque quiere contener ese dióxido de carbono. Es por eso que está elevado. Por último, vamos a pasar lo que es una alcalosis respiratoria. Vamos a responder la pregunta: ¿quién nos está ocasionando el daño? Al ser respiratoria, el problema va a ser con los pulmones. ¿Y cómo va a ocasionar esta alcalosis? El paciente va a estar hiperventilando. Entonces, ¿cómo va a estar la presión de dióxido de carbono? Va a estar baja. Porque el paciente, al estar hiperventilando, al estar agitado, el paciente va a estar exhalando muy rápido. Entonces todo ese dióxido de carbono se va a salir, se va a escapar. ¿Y qué habíamos dicho de el dióxido de carbono respecto al pH? Que es inversamente proporcional. Así que si nosotros tenemos un dióxido de carbono bajo, ¿cómo va a estar el pH? El pH va a estar elevado. Y ahora, por mecanismo de compensación, ¿qué van a hacer los riñones? Bueno, en este caso, como nuestro pH está alcalino, está alto, el cuerpo, por compensación, se va a querer deshacer del bicarbonato. Porque el bicarbonato actúa como una base. Entonces, pues el cuerpo se va a querer deshacer del bicarbonato, porque si nosotros seguimos manteniendo ese bicarbonato,
pues se va a empeorar la alcalemia, se va a empeorar. Entonces, por compensación, nosotros nos vamos a deshacer de ese bicarbonato para poder llegar a la homeostasis. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo es que va a estar el bicarbonato? El bicarbonato va a estar bajo también, porque nosotros nos queremos deshacer de ese bicarbonato. Y ahora, que habíamos dicho, ya para finalizar, de la palabra miro, es que si el problema es respiratorio, ¿cómo van a estar los valores? Opuestos. Y como se dan cuenta en este caso, el pH está elevado. ¿Y cómo están los otros valores? Disminuidos. Y ya, así de simple, pueden hacer diagnósticos súper rápido en las gasometrías, sin necesidad de ¿qué? Sin necesidad de memorizarse las cosas, y únicamente entendiendo estos 3 pasos. Y ya para finalizar, quiero ver si lograron comprender esa explicación a través de unos pequeños ejercicios. Ahí les va el primero. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un bicarbonato alto? ¿Qué es lo que le va a pasar al pH? Como habíamos dicho, el bicarbonato actúa directamente proporcional al pH. Así que, si nosotros tenemos un bicarbonato elevado, ¿cómo es que va a estar el pH? Alto también. Entonces, como tenemos una alcalemia, ¿cómo es que va a compensar nuestro cuerpo para llegar a la homeostasis? El paciente va a estar hipoventilando. El paciente no va a estar respirando. ¿Para qué? Para contener todo ese dióxido de carbono. Y que habíamos dicho, si el problema es metabólico, los valores están iguales. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una alcalosis, porque está elevado el pH, metabólica, porque los valores están iguales. Ahora, otro ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos una presión de dióxido de carbono elevada? ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto al pH? Que es inversamente proporcional. Al tener una presión de dióxido de carbono alta, el pH va a estar disminuido. Entonces, como tenemos un pH disminuido, ¿cómo va a compensar nuestro cuerpo? Aumentando las concentraciones de bicarbonato. Si se dan cuenta, aquí tenemos valores opuestos, por lo que el problema es respiratorio. Quien nos está ocasionando el problema son los pulmones. Entonces, esto es una acidosis respiratoria. Siguiendo con otro ejemplo. En este caso tenemos el bicarbonato bajo. ¿Qué habíamos dicho respecto al pH? Que si el bicarbonato baja, el pH también disminuye. Entonces tenemos una acidemia. Y ahora, ¿cómo es que va a compensar nuestro cuerpo para llegar a la homeostasis? El paciente va a estar sacando todo ese dióxido de carbono. El paciente va a estar hiperventilando. ¿Para qué? Para sacar todo ese dióxido de carbono, porque hay que recordar que es ácido. Y por eso el paciente está hiperventilando. Entonces, si ya establecimos que el problema es metabólico y los valores están iguales, esto es ¿qué? Una acidosis metabólica. Y una de las causas más comunes de acidosis metabólica es, por ejemplo, que haya una diarrea masiva, o en casos de choque. Ahí se presentaría una acidosis metabólica. Y ya para finalizar, como les dije al principio, ustedes van a poder hacer diagnósticos únicamente con 2 valores. Con lo que es el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que habíamos dicho de los valores normales de el dióxido de carbono? Que rondan entre los 35 a lo que son los 45. Entonces, ¿cómo está este dióxido de carbono? Está disminuido.
Y ahora el bicarbonato. ¿Cuáles son los valores normales? De aproximadamente a 22 a 26. Entonces, nuestro bicarbonato, ¿cómo está? Disminuido. Ahora aquí hay que entender quién es el que nos está ocasionando el problema. En este caso, ¿qué habíamos dicho del bicarbonato? Que si el bicarbonato está bajo, ¿cómo va a estar el pH? Y es increíble que ni siquiera les haya puesto el valor del pH. Pero quiero que me digan cómo sería el pH. ¿Estaría aumentado o disminuido? El pH está bajo también. ¿Y qué es? Esto es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque en este caso, como el bicarbonato está bajo, la relación al pH es proporcional. Si baja el bicarbonato, también el pH baja. Y para compensar, ¿qué hace el cuerpo? Está hiperventilando. ¿Para qué? Para poder sacar todo ese excedente de dióxido de carbono. ¿Y cómo estaría también el exceso de bases? En este caso, como tenemos un bicarbonato bajo, estaría como el exceso de bases bajo. Pónganle que en un menos 20, por decir un valor. ¿Por qué? Porque no hay bases, porque no hay bicarbonato. Y ya con eso, con esas 3 cosas que les mencioné, pueden llegar a hacer el diagnóstico de manera súper rápida y poder interpretar una gasometría arterial. Espero que les haya quedado claro. No olviden suscribirse, dar un like y comentar algo aquí debajo. Nos estaremos viendo en próximos videos con más.